Mi nombre es Ricardo Andrés Quintero Henao, como bien dijo la profesora. El proyecto que vengo a sustentarles es un diseño de plan estratégico para las tecnologías de información y comunicación para el Departamento de Ventas y Mercadeo de la Naturaleza La Abundancia. La tabla de contenido de la sustentación, y lo vamos a encontrar con el capítulo 1, pues, todo lo que es el marco del proyecto o el anteproyecto. Nos encontramos con el trabajo de campo en el capítulo 2, y es donde vamos a encontrar los lineamientos de lo que vamos a tener que hacer o de lo que se hizo para solucionar los problemas del proyecto, y en el capítulo 3 nos encontramos con las conclusiones. Entonces, en la introducción y en el planteamiento del problema, entendemos la importancia en estos momentos que hay con las tecnologías de información y comunicación, los celulares, toda la interconexión de los datos que ha habido, la planeación estratégica. Por ejemplo, encontramos datos de Palomino y Torres, que hicieron un estudio en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga para la Universidad Industrial de Santander, optando con una maestría en gerencia de negocios, una MBA. En sus diferentes grupos de estudio donde hicieron el análisis, encontraron que, por ejemplo, en un grupo de estudio no se llegó ya al 5% de uso de tecnologías de información. Habían otros grupos ya más con unos niveles más altos de uso de esas tecnologías, llegando a un 36,7%. Esos grupos de estudio completos hacían más referencia a empresas grandes. Entonces, por lo que podemos ver para las empresas medianas y pequeñas, las tecnologías siguen siendo un factor muy importante a tomar en cuenta. Entonces, todo esto nos lleva a la pregunta de investigación de cuáles son los lineamientos que tenemos que seguir para hacer un diseño de plan estratégico de tecnologías de información y comunicación. Estos lineamientos se componen de los objetivos específicos, que vendría siendo realizar un diagnóstico de tecnologías de información y comunicación en el departamento. El segundo objetivo específico sería diseñar unas estrategias que ayuden a suplir esos hallazgos que se encuentran dentro del diagnóstico. Después, un registro de tecnologías de información y comunicación que puedan ayudar a estos hallazgos y a estas estrategias diseñadas. Por último, hacer un cálculo presupuestal de lo que sería implementar el proyecto. En la justificación, los datos de referencia, antecedentes, pues encontramos teóricos como los Kotler y Armstrong con los fundamentos del marketing. Encontramos al señor Powell con la planeación estratégica. Para la recolección de datos usamos las fuentes o la teoría de Sampieri para encontrar todo lo que es la recolección de datos del proyecto. Una estrategia diferenciadora que se plantea dentro del proyecto es en el cubo de eventos a nivel digital. En eso lo basamos en la teoría de Stoican. En los antecedentes en el proyecto podemos encontrar, por ejemplo, un diseño de plan estratégico para el ISPET en Ecuador, el Instituto Belisario Quevedo. Para Ciencias podemos hallar de que a nivel nacional en Colombia también se han realizado proyectos de tecnologías de información y comunicación para la alcaldía de Cali, para la Universidad del Valle a un nivel más regional, donde hallamos de que en menos del 30% de lo que son los estudiantes y los maestros usan el campus virtual de la UNAM. Esos datos son ya de más o menos unos 5 años. A nivel de hoy se encuentra que el uso sigue siendo muy por debajo del promedio. La idea es que se puedan subir esos estándares en la UNAM. En la metodología encontramos que el enfoque pues, es cualitativo, el tipo de estudio es descriptivo, el área de estudio viene siendo la abundancia, que es la empresa donde estamos trabajando, y la decisión muestra el eje del departamento de ventas. Las fuentes y técnicas de recolección de información, usamos lo que es usamos la entrevista semiestructurada con el gerente de ventas, y encontramos lo que es la tabla de observación por parte del investigador, así como las fuentes secundarias, como los documentos organizacionales, en los que hallamos pues, diferentes falencias a nivel de tecnologías de información y comunicación dentro del departamento de ventas y mercadeo. Aquí con la matriz DOVA, que es como lo que recopila ya a nivel final de lo que pasó en el diagnóstico y lo que se había unido de la entrevista y la tabla de observación, encontramos, por ejemplo, que la realización cuenta con debilidades como el direccionamiento y la estrategia formal de TIC. No se encuentra un registro metodológico por medio de papel, por medio de documentos organizacionales donde se
pueda llevar una guía de eso que está pasando con las tecnologías de información y comunicación en la empresa. Encontramos que la comunicación y el inventario son casi que 100% manuales, entonces la idea es mirar cómo podemos solucionar esos problemas con tecnología. Otra debilidad que encontramos es el desaprovechamiento de los datos. Las personas dentro de la organización o la gerencia dentro de la organización, el uso de las bases de datos es muy limitado, lo que limita el análisis de lo que es la información de la empresa para la toma de decisiones de la gerencia. En cuanto a ventas digitales, se encuentran, pero sin estrategia. Existen los canales de atención por medio de las redes sociales, pero no se cuenta con una estrategia definida para eso. Las oportunidades nos encontramos con el comercio electrónico, con el uso de las bases de datos, cómo formalizar procesos y, por ejemplo, una tecnología emergente que es la inteligencia artificial. En cuanto a amenazas, podemos entender de que la empresa, al ser la redundancia, es una tierra de robust, Macedonia, es las competencias directas que le hacen de los grandes almacenes de supermercado, Mondes Olímpica, los almacenes Éxito, la galería, incluso. En fortalezas, la empresa tiene una fortaleza muy grande que vendría siendo un software ERP, que en español vendría siendo como el gestor de recursos empresariales. Este software sirve demasiado a una empresa para lo que es la gestión de contabilidad y que es la gestión de facturación. Es donde uno encuentra cuando uno va a hacer mercado que solamente lee el código de barras del producto y el programa hace toda la tarea. Ese es el lado más fuerte en cuanto a tecnologías que se halló dentro de la organización. El domicilio gratuito, los canales digitales los tienen activos, son fortalezas que tiene la organización. Otra fortaleza que tiene es que la estructura organizacional es horizontal, lo que permite la diversidad de conocimientos y poder aportar dentro de la empresa para que mejore. Ya pasamos a lo que es las estrategias y las tecnologías que podemos usar para suplir esos hallazgos que encontramos dentro del análisis o dentro del diagnóstico. Nos podemos encontrar, por ejemplo, un hallazgo en comunicación, como venía mencionando, es que es casi que 100% manual. Durante la entrevista al gerente general nos encontramos de que antes se estaban usando los walkie-talkie, los radios en los que la gente se podía comunicar entre los cajeros y los de inventario con los de administración. Esa tecnología dejó de usarse porque las herramientas dejaron de funcionar. Entonces, lo ideal, lo que se recomienda es que se pueda volver a gestionar ese tipo de tecnologías como los radios digitales y que aparte tenga integrada la tecnología de poder grabar las conversaciones que hay dentro de esos radios con el fin de poder formalizar y tener más registro de lo que pasa en la empresa. En cuanto a planeación estrategia, pues aquí al lado derecho encontramos la puntuación de las herramientas. Entonces nos vamos a basar en las que tienen puntuación 5 de 5, pues porque el tiempo apremia y no podríamos explicar una corona. Entonces, en lo que son los radios, tienen la puntuación 5 de 5, pero también la organización puede usar, por ejemplo, lo que es una aplicación de celular que tiene muchas funcionalidades como hacer un radio, como walkie-talkie, pero se presta para que los colaboradores usen el teléfono para otras cosas que no sean lo organizacional. Ya los hallazgos en planeación y estrategia dentro de la administración del departamento de ventas y mercadeo, encontramos lo que hablábamos de que los documentos y las estrategias, los planes, los manuales de la organización no están formalizados, no hay un registro formal de él. Entonces lo que se recomienda es que se empiece a recopilar toda esa información, se empiece a convertir en texto, que se pueda guardar en documentos, si es posible ya guardándose en video, para que esos documentos los puedan incorporar en algo que denominamos base central de conocimientos. Esa base central de conocimientos, la idea es que la organización empiece a agregar datos a esa base central de conocimientos que perfectamente se pueden usar herramientas gratuitas como Google Drive o Microsoft SharePoint, que son herramientas en las que usted puede almacenar información para que otros usuarios, o en este caso los colaboradores de la empresa, puedan entrar y retroalimentarse de esa información. Algo que también se recomienda por esa estrategia, que vendría siendo como una subestrategia, o la segunda estrategia es crear conocimientos nuevos, ya que la organización no cuenta con datos formales, documentos donde los colaboradores puedan integrar toda esta información y puedan retroalimentarse. Entonces la idea es que se puedan crear esos documentos para robustecer
esa base central de conocimiento. En supervisión encontramos de que la videovigilancia como tecnología de información se usa muy bien, se usa desde celular, se usa desde computador, se usa desde televisor para tener una supervisión de los procesos de la empresa. Lo que se recomienda en este caso es que se use de manera estratégica, por ejemplo, haciendo un análisis de flujo de personas, de por dónde entran los clientes, cuáles son los corredores que más se usan los clientes y, por ejemplo, ahí empezar a cambiar el inventario, a cambiar productos para meter productos que sean de mayor rentabilidad y propiciar un mayor ticket en la compra. Algo interesante que pasa con el software de ERP es que tiene muchas facilidades de uso y tiene muchas integraciones que en este caso la empresa no tiene. Una integración de esas es el módulo Bible, que ese módulo Bible lo que hace es que coge la información de ese ERP, como es un software contable, de esos muchos números y es mucha información que puede abrumar el cerebro. Entonces la idea es que eso se pueda centralizar más en un dashboard o en un panel donde la administración pueda tomar mejores decisiones a partir de gráficos, a partir de indicadores. La idea es que lo que se recomienda a la empresa es que ese módulo Bible, por medio de soporte técnico de la empresa, se pueda gestionar para activar. En lo que es lo contable, pues el software ERP que se usa para la contabilidad de la empresa es casi que 100% automático con tecnologías de información y comunicación, entonces ahí no es mucho lo que podamos hacer. Lo que sí se recomienda es que se activen más herramientas que están dentro del mismo software, como hablamos del módulo Bible o también de una acción que tiene la aplicación, que es activar ventas al vacío, que lo que hace es que si en algún momento la red se cae, el programa sigue funcionando y puede seguir registrando ventas. ¿Esto con qué fin? La empresa tiene una sucursal en Sevilla y el servidor y el software trabaja desde la central de Caicedonia. Entonces, si algo le pasa al servidor de Caicedonia, el software en Sevilla queda totalmente inutilizable. Entonces, lo que se recomienda con esta activación de ventas al vacío es que en caso de que se caiga el sistema en Caicedonia, en Sevilla se puedan seguir ofreciendo el servicio sin ninguna incomodidad. Ya lo que es el inventario, nos encontramos es 100% manual. Cuando llega el inventario a la empresa, tiene que recogerse la información de manera manual, subirlo a un Excel y ese Excel se lo pasan al software ERP. Recuerden que es un gestor de recursos empresariales. Entonces, lo que se recomienda es que se busque por medio de la asesoría con el proveedor de que esto se pueda usar de manera más automática. Ya lo que es en el lado comercial, se recomienda un CRM que va muy de la mano con el embudo de ventas. Ese CRM es un software que puede ir conectado directamente al otro software que es el ERP. Este software CRM sería para la gestión de relación con los clientes, ya lo que es para el manejo de redes sociales, el manejo de página web, etcétera. En las ventas en físico, lo único que se encuentra es que la báscula de los cajeros es manual. Entonces los cajeros tienen que ingresar el peso de los productos de manera manual. Lo que se recomienda es que eso se pueda automatizar por medio de tecnología para que el colaborador de cajero ya se pueda encargar más de lo que es la atención al cliente y pueda empezar a ejercer estrategias de upselling y cross-selling que vendrían siendo ventas cruzadas y ventas adicionales para mejorar el ticket promedio de los usuarios. En lo que es el embudo de ventas encontramos que es un tobu, un mobu y un bobu. ¿Qué significa eso? El tobu, que es donde pone el tope del embudo, que es por donde entran los clientes. La idea es que por ahí se genere contenido de atracción, es decir, videos, imágenes, todo este tipo de contenido que se pueda subir a las redes sociales y se pueda pautar de forma segmentada por aplicaciones o software que sirven para redistribuir esa información, como lo son la base de datos de Meta Ads o de Google Ads, que por ejemplo la base de datos de Meta Ads cuenta con más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo y la de Google con más de 4.000 millones de usuarios. La empresa puede reportar la empresa puede generar un reporte de solamente inversiones desde 5.000 pesos en adelante al día para poder fortalecer ese contenido. Ya lo que es el MOFU, que sería la mitad del embudo, que es donde el cliente puede interactuar con lo que es el producto o el servicio, ya fuera por diferentes canales. Se recomienda la página web, el WhatsApp,
el Facebook, el Instagram, el TikTok, etcétera. Si el polo nos depone o el botón del puro, que ya donde el cliente hace la conversión o hace la compra. En los costos operacionales nos encontramos lo que en un mínimo viable la empresa podría ofrecer, podría ejercer vale, el software, la empresa podría aplicar este proyecto con 10 millones de pesos en un año. Ya si quieren creer más en el proyecto, podrían estar oscilando de 20 a 30 millones de pesos para aplicar este proyecto en el corto, mediano y largo plazo. Ya las conclusiones y recomendaciones. La conclusión es clara, las estrategias las hay, la tecnología se usa, pero no existe una planeación estratégica detrás de ello, no existen planes, no existen documentos que fortalezcan estas situaciones. Entonces lo que más se le recomienda a la empresa, que pueda apoyarse de las tecnologías para que pueda fortalecer más todos sus procesos. En el gobierno TIC se recomienda que haya un cronograma formal de ejecución por fases de corto, mediano y largo plazo para que pueda ser liderado ya sea por la gerencia o por un colaborador externo. Se recomienda el diagrama de Gantt para hacer ese cronograma. Se recomienda la seguridad de la información de los usuarios para que, apoyados en la ley 1581, puedan tener respaldado el uso de los datos de los clientes para usarlos de manera más estratégica. Y el monitoreo de manera continua. La idea es que la empresa esté constantemente monitoreando el proyecto y esté mejorando continuamente porque las tecnologías van paso a paso cada vez creciendo. Muchas gracias. Direi continuamos com a intervenção del orador, do professor Fortimari. Profe, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, inicio con lo que acaba de cerrar el estudiante. Buenas tardes a todos, buenas tardes, compañero. Acabo de llenar la de 1581, ¿cierto? Sí, no. Pero me dio una pregunta que la tenía como para más adelante. El abro y aire que cierra salir dentro del trabajo. No vi la misión a la de 1581. Eso se incluyó en las recomendaciones, se incluyó en lo que es el gobierno y se incluyó en la parte de la metodología. Ahí estaban las correcciones, yo le puse en los comentarios corrección, creo que es la corrección número 5 o 6, creo. Y ahí pues incluimos, lo citamos de manera muy resumida, no abundamos mucho en ello, pero pues ahí estaba, lo colocamos en las recomendaciones y en la parte de la metodología, ¿no? Ok, listo. Es importante sea parte de la base, la 1581, teniendo en cuenta que estás haciendo varias propuestas relacionadas con temas que CLs y todo esto, pues para hacerlo mucho más ajustado a todo el manejo de información y todo el tema de protección de datos. Sería hacer así esta aclaración. También decías antes de finalizar cómo iba a quedar el ROI de la parte de gobierno TIC. Dentro de la empresa, actualmente, ¿quién tiene el rol de implementar o de que el PETI se vuelva calidad? Profe, en estos momentos, pues la organización al tener una estructura organizacional horizontal, pues como todos los liderazgos están recayendo en este momento en la gerencia. Y la gerencia, pues en la junta directiva hay 3 socios. Y uno de esos socios es el gerente o el CEO de la empresa. Él sería el encargado, fue el mismo al que se le hizo la entrevista estructurada. Y a él mismo sería el que se designaría como el líder de la operación de este proyecto. Ok, entonces es importante también distinguir el alto riesgo que tiene la implementación y el seguimiento del PETI, o de acuerdo a los requerimientos de PISTE con la organización, qué tan real es la implementación del instrumento. Profe, tiene muchas probabilidades de ser usado, pero como decía en el proyecto, muy de forma informal. La idea y lo que más se intenta recomendar dentro del proyecto es que se formalicen más las acciones de la empresa, porque la empresa
durante la entrevista nos podemos encontrar con que se han usado estrategias de marketing digital, se ha usado lo que es la estrategia de la pauta digital o la estrategia de diseño de contenido por medio de agencias externas, pero nunca ha contado como con una estrategia formal detrás. Lo ideal es que pues fueron invitados a esta sustentación, pero pues por diversos motivos no pudieron acudir. Pero lo que más se recomienda es que se pueda formalizar las acciones de la empresa. Por ejemplo, cuando hablamos de la base central de conocimientos, de que incluso el mismo PETIL pueda estar dentro de eso, como junto con la estrategia organizacional de la empresa, los manuales operacionales, pero la factibilidad de que pueda ser implementado es muy alta. Lo que más se busca es que, por ejemplo, la administración no se sienta como asustada por los costos que pueden conllevar esta implementación. Entonces, por eso se hace una proyección con una implementación con unos costos bajos y también la implementación con unos costos como guiando el punto de equilibrio. Ok, bueno, y ahí para ir con Miguel es importante que de alguna forma en tu rol como consultor en este ejercicio con el PESA, también les des a entender de que la implementación de estos planes estratégicos de tecnología de información y las comunicaciones no es un tema solamente de marketing, de mercadeo, sino el resto es un tema también asociado a arquitectura tecnológica, a todo lo que es infraestructura TI, que van a tener que invertir en routers, en rack, en cableado, etcétera, y que esto pues va a tener unos beneficios para la organización. De los indicadores que tú tienes propuestos, ¿cuál le guía a la empresa que sí fue importante o que sí valía la pena invertir ese dinero en este plan estratégico de Norvíes? Rompe con los indicadores que te tienes ahí. ¿Cuál es el que tú dirías que la empresa dice, aquí nos dimos cuenta que sí valía la pena? Pues como se menciona en el proyecto, muchos de los indicadores que se mencionan son muy importantes como para ayudar a la toma de decisiones, pero pues si lo quisiéramos dejar en un indicador, bueno, o en dos indicadores, yo creería que podría ser el ROI o el ROAS, que es el retorno de la inversión, el retorno de la compra. La idea es que estos indicadores no suban, por ejemplo, el ROAS no suba o no baje a menos de 2, y que la idea es que por cada inversión se pueda conseguir una venta o con el retorno de la inversión, que por cada inversión en publicidad se pueda retomar una venta. Ok, listo. No, acá nos podríamos estar hablando mucho de pena. Tengo, el ejercicio me interesa mucho. Bueno, yo sí que recomiendo algo y al final, y aparte de conclusión de recomendaciones, reforcemos un poco más el mensaje de la importancia de la implementación de estas estrategias de tecnología y información y las combinaciones en el sector privado, ¿sí? En el sector público es obligatorio hacerlo, pero en el sector privado es importante que se metan más dentro del ejercicio de la formulación y la implementación de los planes estratégicos de tecnología de información y las comunicaciones. Me gusta mucho el ejercicio que hiciste al identificar con todos los diferentes pasos en las que se podría trabajar el plan estratégico. Entonces, las observaciones que hice anteriormente fueron más de cositas asociadas a unos ajustes, pero viste que de resto todo tu trabajo me pareció muy completo, entonces con más está aprobado frente a esa recomendación. Muchísimas gracias, Clover, muy amable por su explicación. La bendiga. Muy bien, un viva día, pero yo conozco el profesor, pero bueno, ves película, se va a la sala.